noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Fernando, llegaste para escribir historias que nunca habíamos imaginado. Historias que paralizaban las noches. Yo soy Betty, la fea. Vamos a contar la historia de una mujer fea en un contexto de mujeres bellas. Usted es la mujer que yo necesito. El olor a café inundaba cada esquina del país. Y en el mundo, las feas éramos más. Te inspiraba la felicidad, el amor, la esperanza, porque solo así se puede llegar al corazón del pueblo colombiano. Siempre estarás vivo en tus historias. Homenaje en el programa La Noche al universo creativo que tras su intempestiva muerte deja como legado el gran guionista colombiano Fernando Gaitán. Creo que se le debe la internacionalización de la televisión colombiana y latinoamericana. Logró cosas que ningún libretista en la historia ha logrado. Las más de 25 adaptaciones de Betty, lo que hizo con Café, los aportes que hizo en Diomedes Díaz y en muchos productos que tocó donde se veía la mano de Fernando. Una pérdida muy grande para RCN, para la televisión y para sus amigos. Creador de historias que con una inigualable genialidad para concebir personajes marcó un hito en la televisión mundial. Fernando se salía de los moldes. Fernando se salía de las fórmulas que supuestamente eran exitosas. Y eso es lo que hizo a Fernando original e internacional. De obras que parecían muy regionales, al ser exitosas se volvieron globales, como Betty la Fea, como Café, como Hasta que la plata nos separe. Son novelas que entendieron en cualquier parte del mundo. Su originalidad lo llevó a escribir decenas de novelas que, como Betty la Fea, lograron traspasar las fronteras del idioma y llegar a los 5 continentes. Creo que es un personaje universal. Creo que demostró que el ego femenino es mundial, que en todos los países, en todas las culturas del mundo, la vanidad femenina es muy importante y la marginalidad femenina es algo que afecta e impacta mucho en televisión. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Los actores colombianos Julio César Herrera y Ricardo Vélez, del elenco de Betty la Fea, recuerdan el talento excepcional que tenía su amigo y maestro Fernando Gaitán y el vacío que deja su inesperada partida. El antropólogo y doctor en sociología Fabián Sanabria analiza la relación que tienen sus telenovelas con nuestras realidades como latinos y la forma como sus narraciones y personajes lograron ser universales. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la tristeza y el vacío que deja para la televisión hispana la muerte de Fernando Gaitán, uno de los más importantes creadores de telenovelas de América Latina. La noticia, su muerte nos llegó de manera intempestiva. Un infarto acabó de manera fulminante con su vida. De manera magistral, Fernando Gaitán creó ficciones con personajes inspirados siempre en nuestras realidades como latinos. Su obra y su aporte fueron y serán universales. El punto clave de esta noticia, el legado y el significado que tuvieron sus producciones que traspasaron fronteras y llegaron a los 5 continentes. Telenovelas como Betty la Fea fueron emitidas en por lo menos 180 países y traducidas en 25 idiomas. Con humor, originalidad y respeto, Fernando Gaitán retrató magistralmente la cotidianidad y de esa manera logró que sus creaciones dejaran huella y se quedaran para siempre en la memoria y en el corazón de millones de televidentes en todo el mundo. El reloj marcaba la 1:47 de una tarde de enero de 2019 y un genio se iba de la vida terrenal, pero al mismo tiempo se inmortalizaba en sus obras. Ese bien podría ser el último capítulo de Fernando Gaitán, pero no de una de sus exitosas novelas, sino del guión de su vida. Afortunadamente ellos me conocen que ese es mi estilo, no porque sea un estilo, es más bien una maldición.
Estamos tristemente acostumbrados a la violencia, a la confrontación y a la polarización, pero él hizo que por momentos eso cambiara. Lo hizo a través de una hermosa mujer disfrazada de una fea torpe y divertida. Armando, ¿qué tan fea es? Lo hizo llevando a la fama a esa fea, por sus capacidades y no por su físico, por ser resiliencia, por ser corazón. ¿Usted está segura que quiere ser secretaria? En una empresa como esta y con gente como ustedes, sí. De ahí que la partida de Fernando Gaitán sea una pérdida invaluable. Si había alguien que venciera a ese monstruo de la hoja en blanco, era él, y se acostumbró a revolucionar las telenovelas y a unir a un país en torno a una pequeña pantalla de televisión, sin importar edad o clase social. Betty, no me moleste el niño. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parece muy fea y tiene los dientes dañados. ¿Sí? Con frenillos. Y ella tiene unos lentes, parecen los vidrios de un carro. Vamos, niñas, vamos. Se dicen muchas cosas. El universo de Fernando Gaitán rompió no solo los esquemas, sino también las fronteras. Betty la Fea fue emitida en 180 países y traducida a 25 idiomas. De esta mujer se hicieron 30 adaptaciones. Se derrite si suspiro y se quedan si lo miro resoplando con temor. A pesar del idioma, Betty nunca perdió su esencia, ya fuera china, polaca, rusa, griega, india, mexicana y hasta vietnamita. Me la envidió y no digan que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Creo que es un personaje universal. Creo que demostró que el ego femenino es mundial, que en todos los países, en todas las culturas del mundo, la vanidad femenina es muy importante y la marginalidad femenina es algo que afecta e impacta mucho en televisión. Aunque no lo crea. Aunque Yo soy Betty la Fea fue la producción más reconocida de Gaitán, Beatriz Pinzón Solano no fue la única que sentó frente al televisor a millones de personas. Que tengo 2.5 de miopía y 3.2 de astigmatismo. Sus musas pasaron por una chapolera con aroma de café, una jefe que no tenía empleados sino súbditos, una adinerada mujer dueña de ingenios azucareros y una bella guajira. Gaitán fue galardonado en múltiples ocasiones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. 4 India Catalinas, 4 TV y novelas, un premio Simón Bolívar, un RCTV en Venezuela, un TP de Oro en España y otros reconocimientos importantes en Estados Unidos. Pues es un honor y es un privilegio estar aquí en este bellísimo país hermano y sobre todo para entregarle a nombre de todos ustedes un reconocimiento a un hombre que nada más y nada menos ha revolucionado la manera de hacer televisión en América Latina, Fernando Gaitán. De manera sencilla, este genio se metió en el corazón de miles y se volvió inolvidable. Se convirtió en un embajador ante el mundo de un producto de primera calidad, hecho en Colombia. Es que no solamente un reconocimiento a mi trabajo, sino un reconocimiento a la televisión que hacemos en RCN y un reconocimiento a la televisión que hacemos desde Colombia para el mundo. Hasta ahora los invitamos también para que ustedes participen en este homenaje que está rindiendo el programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, a Fernando Gaitán. Ustedes pueden opinar utilizando numeral Hasta Siempre Gaitán, recordándonos cuál fue el principal significado que tuvo para cada uno de ustedes, nuestros televidentes, en todo el continente americano, cualquiera de las novelas que fueron emitidas en cada uno de nuestros países. Yo soy Betty la Fea, Café con aroma de mujer, fueron algunas de las producciones que traspasaron las fronteras y llegaron a los 5 continentes. Hoy hemos querido invitar a amigos de Fernando Gaitán. Uno de ellos es Ricardo Vélez, es un reconocido actor colombiano. Fue integrante del elenco Yo soy Betty la Fea. Hizo el papel de Mario Calderón y también hizo parte de la producción Francisco el Matemático, 2 creaciones de Fernando Gaitán. Bienvenido al programa La Noche, Ricardo. Tristemente
Hoy tenemos la oportunidad de dialogar, teniendo en cuenta el dolor que ha generado no solamente para ustedes, sino también para todo el país, la muerte de este reconocido guionista. Ricardo, bienvenido a La Noche. ¿Y qué legado deja Fernando Gaitán para la televisión, no solamente en América Latina, sino en el resto del mundo? Buenas noches, Jefferson. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Yo creo que el legado de Fernando Gaitán es enorme en la medida en que la televisión tiene un impacto que se cuenta por millones a lo largo de no solo Colombia, sino en todo el mundo. Y Fernando Gaitán yo creo que se constituyó como en esa persona que podía como identificarnos, como ponernos a hablar, en colombiano, con nuestros acentos, con nuestras expresiones, con nuestro humor mucho, y darnos una especie de, una gran sentido de identidad. Así como en la literatura, y los puedo comparar, García Márquez es importante porque los 100 años de soledad nos da esa identidad como pueblo, como sociedad. Yo creo que Gaitán, a nivel de cultura popular en la televisión, es un poco parecido a eso. Nos da esa identidad colombiana que en algún momento nos llenó de muchísimo orgullo. Ricardo, ¿usted por qué cree que las historias y los personajes creados por Fernando lograban conectarse de manera tan fuerte con los televidentes? Yo creo que varias razones. Él descifró mucho, por ejemplo, el universo de las oficinas. Démonos cuenta, por ejemplo, que en Café, en Betty la Fea, en Hasta que la plata nos separe, en fin, son muchas historias de oficinas, ese pequeño universo, ese pequeño microcosmo de la oficina, y siempre con el olfato de buscar, digamos, un patito feo en un entorno, digamos, en el caso de Betty, muy glamuroso, muy del fashion, y ese patito feo que contrasta tremendamente y que genera muchas posibilidades de humor. Yo como actor agradezco muchísimo la oportunidad de trabajar con Fernando porque, digamos, él tenía unas ideas prodigiosas y al mismo tiempo nos dejaba y casi que nos exhortaba, y junto con los directores, con Mario Rivero en particular, a nosotros mismos ir más allá, a indagar en el personaje, a buscarle el humor, a buscarle su verbalidad, su mundo, en fin, la manera de expresar sus cosas, y en eso pues no tengo sino palabras de agradecimiento para con Fernando. Ricardo, usted hace referencia a un denominador común que han expresado varias de las personas que trabajaron con Fernando. Una de ellas era la libertad que les daba a ustedes como actores para construir de manera conjunta con esos libretos la naturaleza de cada uno de esos personajes. Hoy, ¿con qué anécdota se queda usted en su memoria? ¿Con qué episodio lo recuerda? Muchísimos. En la época de Betty la Fea, nosotros con Abello nos colábamos en la oficina de Gaitán a charlarlo y a decirle, bueno, esta vaina para dónde va, a botar ideas, etcétera. Me acuerdo que antes de empezar la novela, que ya está el elenco más bien como escogido, surgió la pregunta de cómo se iba a llamar la empresa que aglutinaba la historia. Y él ofrecía una gorra, una cachucha al que resolviera, digamos, esa pregunta. Yo me la gané, yo propuse de cómoda, pero nunca recibí la cachucha. Ahí me la están debiendo. Hay otra, digamos, de las palabras que se repiten con mucha frecuencia cuando uno tiene la oportunidad de hablar con cada uno de los actores de esta excelente producción de Betty la Fea, que partió en dos en la historia de la televisión en el continente americano, y es el que tiene que ver con su calidad humana, con la forma de ser de Fernando Gaitán. A usted, en su calidad de actor, ¿qué le aportó él? ¿Qué le dejó durante los años que tuvo la oportunidad de trabajar al lado de Fernando Gaitán? Pues él como creador de las historias, él aportaba unos argumentos muy sólidos y unos personajes muy bien armados, a partir de los cuales uno como que empezaba a recorrerlos, a habitarlos. Digamos, cuando uno tiene esa armazón tan sólida,
que eso era lo que proporcionaba Fernando, y con un equipo como tan creativamente despierto como el que había en Betty la Fea, con, vuelvo y repito, Mario Rivero, nuestro director, y todo el combo del elenco y toda la gente que intervenía ahí, pues había un espacio muy fértil para la creación, para que cada cual buscara su humor. Entonces eso realmente es algo que Fernando nos dejó, y yo insisto en que él permitía ese espacio y también lo pedía que uno fuera más allá de lo que él escribía. Uno siempre tenía como que llegábamos a esos sets de grabación con pequeñas propuestas sobre lo que ya estaba planteado, y entonces siempre salían cosas nuevas, y había un factor de sorpresa, porque era, digamos, esas propuestas que uno hacía no surgían durante los ensayos, sino en el momento ya de hacer la toma, la grabación. De modo que era muy interesante, y uno tenía que estar muy alerta a ver con qué patanadas le iban a salir los otros, y ese estado de alerta lo ponía uno en un estado muy creativo, que ayudaba también como al repentismo, a la respuesta inmediata, ¿no? Entonces era muy grato así. Ricardo, esa forma de escribir los temas que planteaba Fernando Gaitán en cada uno de sus libretos, en sus producciones, la forma como construía los personajes, ¿crearon una tendencia en Colombia? ¿Hay otros libretistas que podrán seguir esa ruta que marcó Fernando? ¿O cree usted que, por el contrario, con su muerte, ese vacío queda en la televisión colombiana? Pues yo espero que no, yo espero que muchos de nuestros guionistas y nuestros escritores recojan la banderita de Fernando. Yo creo que realmente Fernando tiene un poder tremendo de poder olfatear, oler entre las posibilidades de los actores que interpretaban sus personajes y empujarlos en esa dirección, decir, bueno, este fulano me puede dar esto. Pero es una maravilla trabajar así, porque digamos, lo que se hace en un set, pues es una conjunción de muchos esfuerzos. Está la idea del escritor, está la idea del director y de quienes interpretamos en ese momento pues los personajes, y debe ser así, debe respetarse, digamos, el espacio creativo de los actores, de los directores también, pero para eso se necesita, digamos, más generosidad con el tiempo, por ejemplo. Entonces, cuando la producción prima mucho de que esto hay que sacarlo rápido y tenemos estas limitaciones de tiempo sobre todo, pues eso no es un caldo como muy fértil para que eso se pueda cultivar. Yo creo que con Fernando se podía hacer eso, y qué maravilla que se pudo. Pues Ricardo Vélez, ese sentido pésame, esa tristeza que compartimos todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo en este set del programa La Noche, estuvo en varias ocasiones hablando con nuestra directora Claudia Gurizati de cada una de las producciones y el impacto que tenían no solamente en Colombia, sino en los países a donde fue llevada una serie como Betty la Fea, que fue traducida en más de 25 idiomas. Así es que, Ricardo Vélez, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y con nuestros televidentes. A ti muchas gracias por la invitación, y bueno, todos lamentamos esa pérdida tan inmediata, tan repentina. Chao, Fernando. ¿Sabe qué descubre un hombre en mi mirada? Beatriz Pinzón. Que tengo 2.5 de miopía y 3.2 de astigmatismo. Caridad Solás. Es por mis pecados, yo sé. Sonia Arbeláez. No, señor, no está todo claro. Quiero que me escuche. Teresa Suárez. De negro duelo, ingrato amor. O Alejandra Maldonado. Cuando yo doy una orden, se cumple de inmediato. Todas provenientes de tiempos distintos, apellidos incomparables, reales, aunque fueron concebidas sobre el papel, valientes y sobre todo, hermanas, hijas de un mismo padre, Fernando Gaitán, quien periódicamente las trajo a la vida y en agobiantes trabajos creativos se las regaló al melodrama. ¿O no te parece muy fea para ser la secretaria de presidencia? Me gasto mucho tiempo escribiéndolas y después me gasto mucho tiempo tratando de sacármelas de encima. Si al talento innato para contar historias hubiera que buscarle una explicación, sería básica. Como pocos, Gaitán entendió el espíritu popular y lo puso en cuerpo y boca de personajes únicos. Vea, Carlos Mario, cuando usted se porte bien, le regalo uno de esos. Gracias, Gaviota. Una jefe neurótica y castigadora. Una joven esposa en busca del amor real. Helmut, por Dios. No, es que yo fui un imbécil. Una cenicienta a la colombiana. La soledad.
o una fea pero encantadora e indispensable secretaria. Tiene 14 puntos de ventas en todo el país. Él también Había una secretaria que vi que trabajaba como una esclava de un ejecutivo y el tipo no la soportaba, la detestaba incluso. Y el día que la botó casi se muere. Un genio que para aprender de la vida a cambio de la universidad escogió la realidad. A los 19 años llegó al periódico El Tiempo para encontrar en la crónica roja, de manera única, algo más que un hecho de sangre. Iba por las mañanas con un periodista que había sido policía a recoger muertos. Arrancaba la última mañana de su vida. Octavio Ortiz sintió el ajustamiento de la muerte. A su experiencia periodística le añadió eso que se trae desde el hogar. En su caso, la chispa incendiaria del humor. Testamento heredado de papá. Mi humor proviene totalmente de él. Es decir, es un hombre que se la pasa todo el día lucubrando cuentos. ¿Por qué no le adjuntó foto a su hoja de vida? Y así, como el producto de las propias recetas que tanto le gustaba sazonar, se convirtió en el más adelantado de una generación que ya era brillante. Con maestría llevó a la pantalla personajes cotidianos en universos ajenos. Colombianos reales. ¿O qué padre no estaría dispuesto a proteger a su hija? Con lo peligroso que es, el diablo es puerco, no se le olvide. ¿Qué hombre no se ha enamorado de aquella que le enseñó el sufrimiento? Le doy plata, le presto hasta lo visto. Y a usted le parece indigno soportarme. A mí usted no me va a humillar por la ropa, ¿yo? ¿Por esto? ¿O quién no se estrelló contra un hermano celoso? Se tiene que responder por mi hermano. Hermano, ya no más. Sus obras no solo eran luchas de protagonistas agobiados, eran narraciones de gente maravillosa. Hay una posibilidad que todavía no hemos intentado. No hemos pedido trabajo en un circo. De sus 5 grandes obras, 4 fueron éxitos. Café, Guajira, Betty y Hasta que la plata nos separe. Con sus heroínas, que finalmente eran las nuestras, le dio al mundo otro producto con sello colombiano. Gaitán se fue. La doctora Maldonado, Gaviota o Betty están de luto. Y él, tal vez, haya llegado a ese momento trágico del que alguna vez habló con humor. El punto final de un libretista. Nuestro epígrafo en la tumba es: al fin entregué el último libreto. Fernando Gaitán se va, pero de recuerdo nos los deja a ellos, sus personajes, su máximo y más sagrado tesoro. Es su destino que un mal amor vista su alma de eterno duelo. Este es un homenaje del programa La Noche a nuestro compañero y colega, también periodista, Fernando Gaitán. Yo soy Betty la Fea fue emitida por primera vez en Colombia entre el 25 de octubre de 1999 y el 8 de mayo del año 2001. Precisamente el día de su final, el programa La Noche tuvo entre sus protagonistas al gran creador de esta famosa telenovela colombiana. Fernando Gaitán habló esa noche con nuestra directora Claudia Gurizati en una reveladora y amena charla. Gaitán, a quien hoy rendimos homenajes, respondió varias inquietudes sobre el significado y el impacto que tuvo su exitosa producción que le daría la vuelta al mundo. Hoy lo recordamos. Fernando, después de estos 19 meses de tanta intensidad, porque además la novela iba muy pegada a lo que usted escribía, a lo que salía ya en la televisión y lo que podían ver todos los colombianos. ¿Qué sintió el último día cuando escribió el último diálogo, la última palabra de ese diálogo del último libreto? Dos cosas. Una, que me quitaron una aplanadora de encima. Eso era una mole de 20 toneladas que tenía yo encima. Y la segunda es como si hubieran abierto unas puertas, como me imagino yo que es igual a los presos cuando los tienen una larga condena y les abren unas puertas y les dice ya puede salir y uno no lo puede creer. O sea, ha sido también un proceso difícil pensar que ya estoy libre. Y llega al final de Betty, ¿y qué pasa con la historia de todos esos personajes? Que eran muy importantes, que la gente también se identificaba con ellos, cuando veía la Pati Pats, con los apuntes, con todas esas cosas también divertidas alrededor de los ambientes. ¿Qué pasa con ellos? Con esas historias finalmente quedaron como flotando en el aire. Lo que pasa es que Betty como novela no se acaba, es decir, es una historia que no consideré jamás que debía cerrarse la brecha en cada línea y en cada personaje y darlo por muerto. Yo creo que es una historia que queda viva en el sentido que quedaron vivas las dinámicas de relaciones entre personajes que pueden tener mañana una segunda oportunidad, y no hablo de una Betty 2, hablo de otras opciones, de otras cosas, y no me pareció que tiene que uno,
cuando uno cierra una novela, cerrar todo como si Amarrar uno todo. cerrara unos bultos y los botara al mar porque se murieron, ¿no? Y creo que se contó el principio y el final de una relación, o el final de una etapa de una relación también, y que la vida para todos los demás continúa. Eso fue lo que pasó en Betty. Todos aquí se creyeron con el derecho de seguirle los pasos a Betty y de presionar precisamente las actuaciones de Betty, porque llegó tanto al alma de los colombianos que todos querían reflejar, suponemos, su mundo en este personaje. Pero cuando comenzó la idea inicial de hacer la novela, ustedes se la jugaron por una propuesta distinta, poner de protagonista una fea, que eso pues nunca se había hecho, se la jugaron porque igual la novela, precisamente por romper esos parámetros, se pudo haber hundido, pudo no haber tenido todo el éxito. Correcto. ¿En qué momento se le creció el enano, Fernando? Me doy cuenta exactamente cuando viene el fenómeno de la crítica que hubo por la reacción que hubo por el proceso de corrupción que pudo haberse dado entre la novela. En ese momento me di cuenta pues, que no solamente había un gran éxito, sino que el país me le depositó a la novela unas cosas que la novela no tenía por qué responder ni estaba preparada para eso. O sea, una ética para un país que está totalmente sumido en la corrupción. Entonces, en ese momento me di cuenta que no solamente era exitosa, sino que le habían puesto a Betty un modelo de comportamiento que supuestamente mucha gente decía tenía que seguir el país. Fueron más de 300 artículos, ya les habíamos dicho, 315 artículos y editoriales dedicados a Betty y a sus creadores. La primera tuvo que ver con el soborno, como estábamos hablando ahora, y el columnista Juan Lozano, en una columna casi que de desesperación, le pide a Betty que no sucumba ante el mal. 17 de enero de 2000. Diario El Tiempo. Columna de Juan Lozano. Carta para Betty. Por eso, Betty, ahora que todavía está a tiempo, niéguese a recibir los malditos $87.000. Recuerde las advertencias de Lombardi sobre la mala calidad de los productos. Desenmascare a Ractela. Cuéntele todo a Armando y evite que Daniel junto con las bellas y pérfidas Marcela y Patricia se salgan con la suya. Aproveche, Betty, todo este episodio para desmaquillar los balances, hablar con la verdad, sacudirse de ese pecado y salvar a Ecomoda. No se deje tragar de la corrupción, no se deje untar, no se deje desesperar por la mala situación de su papá. Haga gala de su coraje. Esa la leímos particularmente en el estudio, con todo el elenco, con Mario y yo nos sentamos y le leímos esa carta de Juan, la leímos en voz alta con el elenco. 9 de febrero de 2000. Diario El Tiempo. Columna Florence Thomas. Propuesta para Betty la Fea. Rompe el esquema. No le hagas caso a Fernando Gaitán, que probablemente te regalará un final al más puro estilo café. ¿Te acuerdas de cómo terminó La Gaviota? Esta mujer de alas grandes que, como un ícaro, se las dejó quemar para cumplir una lógica patriarcal que sigue prometiendo a las mujeres el matrimonio como único fin. Yo en ningún momento quise hacer de Betty una mujer perfecta. Ni Betty puede ser tampoco el día de mañana la imagen que el feminismo de pronto está buscando, porque el feminismo de alguna manera dejó escapar también las grandes figuras. Es decir, hoy prácticamente el feminismo es un movimiento casi político y no es un movimiento de lo que las mujeres hoy por hoy buscan, que es un hecho romántico. Ahí estaba esa entrevista que concedió Fernando Gaitán a nuestra directora Claudia Gurizati en una de las varias veces que él estuvo en nuestros estudios hablando cada una de estas producciones que siempre fueron noticia en todo el continente americano. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Yo los invito a que continúen participando de este programa a la noche. Pueden opinar con el hashtag numeral Hasta Siempre Gaitán. Vamos con un análisis desde otra óptica. Es un gusto tener aquí en el set de NTN 24, el programa La Noche, a Fabián Sanabria, antropólogo y doctor en sociología. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson, y qué grato estar nuevamente aquí con ustedes. Profesor Sanabria, para usted, ¿qué representa la obra, el universo creativo, el universo narrativo que deja Fernando Gaitán en cada una de estas producciones que hoy estamos recordando a propósito de su fallecimiento en las últimas horas? Es la genialidad de estar a la altura de lo cotidiano. Yo creo que su genio, justamente, más que chocar con el de Gabo,
era saber que debía dedicarse a lo que sabía, a la televisión. Por eso no quiso llevar a la televisión justamente, ni siquiera a la pantalla grande, algunas de las obras de Gabo. Y eso es bien interesante ese episodio. Pero sobre todo es fabricar unos personajes que saca de su infancia, que saca del campo, que saca del universo empresarial, que pone a recorrer a Betty la Fea un poco por RCN y por los estudios y para que pase desapercibida y luego eso lo proyecta al mundo. Además que es el gran exportador de televisión. Cuando alguien logra poner universal algo terriblemente singular, es un genio y eso no lo hace cualquiera. Es decir, para eso se requiere sensibilidad, pero al mismo tiempo se requiere el manejo del oficio, al mismo tiempo se requiere saber qué es la televisión, al mismo tiempo es poner como en muñequero. Un set de televisión es un muñequero, es decir, es una caja de muñecas. Uno aquí fabrica la realidad, pero entonces tiene que crear la ilusión para que Florence Thomas escriba una columna diciéndole o dándole consejos al personaje, para que evidentemente Juan Lozano también hiciera lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Logró lo que Gabo en sus novelas hizo cuando algunos se indignaban en un episodio de 100 años de soledad llevando el cinematógrafo a Macondo y entonces la gente se indignaba porque el personaje que había fallecido en una película aparecía vivo en otra. Entonces, más o menos eso es lo que hace un genio. Entonces, es estar a la altura de lo cotidiano. Profesor Sanabria, usted toca un punto bastante importante y es el que tiene que ver con ese logro, ese gran logro de Fernando Gaitán, que era a través de la ficción poner a pensar a todo un país. ¿Cómo logra Fernando en sus producciones hacer esto? Usted lo compara con Gabriel García Márquez, pero en este caso Betty la Fea llegó a muchas personas que quizás no encuentran en un libro el gusto, pero sí encuentran una forma de entretenerse la televisión. Hay una gran escritora que se llama Virginia Woolf que decía, "Where truth is important, I prefer to write a fiction". Cuando la verdad es importante, prefiero escribir ficción. Pues eso fue lo que hizo Fernando Gaitán. A través de la ficción recreó algo que puede ser el dilema moral, por ejemplo, de una secretaria. ¿Cómo hago, sabiendo que las otras peliteñidas me detestan, cómo hago para justamente decirle la verdad al jefe, decirle cuidado, se resbala en la cascarita? Lo que Betty la Fea revela justamente es algo que se va a adelantar con la realidad de Odebrecht. Recordemos que los escándalos de Odebrecht los reveló una secretaria que tenía todo guardadito y que sabía muy bien qué era lo que estaba pasando en ese Brasil, en ese coloso y con esa empresa. Es decir, no hay que olvidar que Fernando Gaitán entendió en el caso de Betty la Fea que secretaria viene de secreto. Y saber guardar secretos es ser discreto, es justamente sonreír cuando no se puede, es también entender la impostura de ese universo empresarial, es sonreír cuando uno está triste, es maquillarse sabiendo que de pronto el alma la tiene en pena. Logró con su personaje, pero también lo podríamos ver en Café, lo podríamos ver en los otros. Obviamente su éxito total fue con Betty la Fea y pasará a la inmortalidad gracias a ese personaje. Pues tenemos a los personajes de Betty la Fea. Ya está con nosotros en este momento desde la ciudad de Bogotá Julio César Herrera, actor colombiano. Interpretó a Freddy Stewart Contreras en la telenovela Yo soy Betty la Fea. Era el mensajero de la empresa Comoda, si ustedes lo recuerdan. Julio César, bienvenido al programa La Noche. Es un gusto que esté hasta ahora con nosotros y ese sentido pésame, esa tristeza que estamos compartiendo todos quienes conocimos a Fernando Gaitán. Buenas noches, Jefferson. Pues ha sido un par de días fuertes. Hoy estuvimos en la funeraria con los amigos, con la familia, bueno, celebrando la vida de Fernando, o de Fer, como le decíamos nosotros. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí en el programa La Noche, haciendo un homenaje a este legado que deja Fernando Gaitán. Le quiero preguntar eso, Julio César. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuáles son las enseñanzas que deja Fernando Gaitán para el mundo de la televisión? Bueno, es una herencia maravillosa, es una herencia que le deja a todos estos nuevos libretistas que están surgiendo en Colombia. Es una invitación a seguir escribiendo nuestras historias, a tener personajes de verdad, personajes reales, personajes sin maquillaje, historias que son nuestras y que invitan al televidente a sentarse,
a sentarse enfrente de una pantalla de televisión, a sentarse enfrente de una tablet, de un teléfono inteligente. Nuestras historias son las que compiten fuertemente, o deberían competir fuertemente con estas nuevas plataformas y todas estas historias llenas de efectos. Hay que apuntarle siempre a lo nuestro, a esa invitación o a ese espacio que perdimos, por ejemplo, los domingos cuando nos sentábamos en familia a ver comedias, a ver historias tan colombianas. Desde su experiencia como actor, Julio, ¿cómo fue su experiencia trabajando con él? Bueno, es una experiencia muy amable. Yo no recuerdo nunca una cara de enojada de Fer. Tampoco le recuerdo una cara de angustia. Creo que los más angustiados éramos nosotros los actores cuando no llegaban los libretos o ahora último la obra de teatro, que en alguna ocasión nos dijo, tranquilos que la obra le llega este día. No, llegó 15 días después, pero siempre llegaba la magia. Y eso es lo que ustedes pueden estar disfrutando hoy, después de 19 años, en la obra de teatro que estamos presentando. Julio, ¿con qué momento compartido, con qué anécdota se queda usted en su memoria en este momento? Bueno, lo más fresco que tengo es haberle tomado el pelo el viernes pasado. Todos sus amigos, todos sus cercanos, a veces nos tocaba subtitular sus diálogos y el viernes pasado pues me la pasé simplemente tomándole el pelo, su manera de hablar. Esto puede ser privado un poco para ustedes, pero yo cuéntenos. les voy a contar un poco cómo era. Fernando, ¿cómo estás? Bueno, no, bien, vuelvo y les digo, es algo más... Es más de, Julio, de los íntimos, ¿no? ¿Y él cómo reaccionaba ante estas bromas? Mucha gente ha resaltado que uno de los grandes dones, de las grandes cualidades que tenía Fernando era esa sencillez, esa humildad que mantuvo en toda su carrera como libretista. No recuerdo un cambio en él desde el 2000, desde el 99 que lo conocí a hoy. Siempre era la misma persona. No sé cómo será nuestra... Cada uno tiene su procesión en su casa, en su cuarto, en su espacio privado, pero lo que siempre le vi a él fue alegría, tranquilidad, disfrutar de la noche, disfrutar de la vida, como él decía, trabajar de día, vivir de noche. Eso es una de las cosas más valiosas que nos deja Fernando. Pues Julio, está con nosotros el profesor Fabián Sanabria, antropólogo y doctor en sociología, también desde otra óptica, haciendo una lectura de lo que representa este legado de Fernando Gaitán. Profesor Sanabria, antes de salir a comerciales, es evidente que hay un antes y un después en la construcción de la telenovela, luego de la llegada de Fernando Gaitán. ¿Por qué cree usted que se dio ese cambio? ¿Cuáles fueron los elementos que le otorgó, por ejemplo, al papel de la mujer dentro de una telenovela Fernando Gaitán? Pues hace lo que hace un escritor. Un escritor tiene que penetrar en el alma femenina para hacer literatura. ¿Por qué? Porque la literatura está en el día a día, está en el arroz, está en el café, está en el cuidado que se le quema el arroz y es que se la está jugando el marido a la otra y ya llega el marido. Es decir, es lograr entender a esas mujeres. Por eso es que normalmente cuando uno va a un vuelo, el hombre está leyendo un libro técnico o científico y la mujer una novela. Claro, eso ha cambiado, felizmente ya hay más hombres que leen novelas, pero es lograr trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque es que hay el alma de lo femenino. Él logra desentrañar eso y no hay que olvidar que la cultura, y ahí comparto mucho de lo que dice Freddy, es femenina. Cultivarse es como sembrar, es como regar una matica. Entonces, evidentemente, Fernando Gaitán lo sabía de maravillas y sabía cómo lograrle el gesto a estas mujeres en todas sus telenovelas. Y algo que es maravilloso en ese sentido femenino es lograr una serenidad, y una serenidad que proyecta en sus novelas, en sus telenovelas, y que le llegan no solamente a los colombianos. Retrata historias colombianas, pero con las que se identifica un peruano, un chileno, un boliviano, un australiano. Eso es la universalidad. Solamente en la medida... Sobre ese punto, ¿por qué logra la universalidad? Pues diríamos que únicamente, o sea,
La novela fue un éxito en América Latina, pero es que también fue traducida en China, en Japón, en Rusia, en Turquía, que son culturas muy distantes a la latina. Porque lo más singular es lo más universal. Solamente en la medida en que yo logro pintar la singularidad del gesto de alguien, eso se retrata con muchos otros que se parecen ahí, que se sienten identificados, así hablen otro idioma, así practiquen otra religión. No importa, esa singularidad del gesto de una secretaria, de una mujer en particular o de unas secretarias que rodeaban a Betty, hacen eso que se volvió definitivamente un hashtag. Yo soy Betty la Fea. Un poco como Flaubert cuando dijo yo soy Madame Bovary. Entonces aquí Fernando Gaitán lo logra. Y en alguna medida Betty transmite, y por eso la genialidad, que yo, Fabián Sanabria, siendo pequeñito, no me perdiera un episodio de Betty la Fea, si no yo no vería televisión. Julio, ¿usted qué opinión tiene sobre ese punto en particular? Ha utilizado el profesor Sanabria la palabra universal. ¿Por qué cree usted que esas novelas fueron entendidas en todo el mundo? ¿A qué universos le apostaba Fernando en cada uno de sus guiones? A la gente que se la tiene que luchar todos los días, desde que se levanta hasta que llega a su casa, desde que tiene que levantarse desde las 4 de la mañana y acostarse a la medianoche, a esa gente que necesita esos momentos de diversión, y esos momentos de diversión que invitan a la reflexión. Yo insistiré siempre que es la mejor manera de invitar a la gente a divertirse frente a una pantalla de televisión o a una tableta es contar nuestras historias. Julio César, profesor Sanabria, vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Estamos recordando y a la vez haciendo un homenaje a este legado que deja este guionista y libretista Fernando Gaitán, un hombre que partió en dos la historia de la televisión, no solamente en Colombia, sino en el resto del continente americano. Una pausa y ya regresamos. Betty cautivó los corazones latinos, pero también los europeos y los asiáticos. Beatriz Aurora Pinzón habló todos los idiomas permitidos por los hogares en el mundo. Así lucía en Polonia. Sus torpes movimientos marcaron su personalidad en cada adaptación. En Rusia, su nombre se pronunció así. Пушкарёва Екатерина Валерьевна. Нету? Я Пушкарёва. Заходите. Y este era su look. Я могу прислать её по электронной почте. Нет, спасибо, не надо. También cautivó la audiencia en República Checa. Prosím, tak pojďte dál. Y en Alemania. Entschuldigung. Eigentlich glaube ich ja nicht an Horoskope, aber in dem Fall. Grecia también tuvo su fea. Pero la brillante economista de Fernando Gaitán siguió traspasando fronteras. En India cambió de nombre, Jessie. Jessie, Coine. Jessie, Coine. China hizo lo propio y adaptó el cabezote de la telenovela. Pero los empujones en el bus, el grito de Hugo Lombardi, los desfiles de moda y su mal gusto al vestir permanecieron fieles en esta versión en la que la modernidad y la tecnología no se dejaron de lado. Contrario a la versión de China, Vietnam mostró un ambiente más popular. Así lucía Nicolás, siempre asediado por los jóvenes del barrio. En esta versión al papá de Betty no se le averiaba el carro, sino la moto. Hugo Lombardi jamás perdió su histeria. Y aunque no hubo peliteñida, esta mujer le hizo la vida imposible a Beatriz.
La brillante economista creada por Fernando Gaitán fue vista en 180 países. Algunos de ellos hicieron una réplica exacta. Otros la adaptaron a su entorno, sus costumbres, su tradición. Pero jamás Betty dejó de ser la mujer poco atractiva, pero inteligente que aceptaba y se burlaba de su fealdad. En ninguna versión perdió la esencia de su creador. Yo soy así. Fabián Sanabria, antropólogo y doctor en sociología. ¿La esencia de estos relatos fue recogida por otros libretistas de televisión en el mundo? Claro, porque Fernando Gaitán le pegó a la estructura que puede estar aquí o en Cafarnaún. Y eso es lo más importante de la creación literaria, de la creación artística, y además demostró algo que rompe cualquier cliché, y es que en la televisión no se puede crear, sí se puede crear. Ahora, también él tomaba su tiempo. Creo que los tiempos han cambiado. El acelere en el cual se ven abocados los libretistas de hoy es para producir enlatados de tal manera que evidentemente no se toman el tiempo de pillarse ese gesto cotidiano. Yo veo también una herencia muy cercana a otro gran libretista de otra época, que era Alfonso Bonilla Nahar. Me acuerdo de La Pezuña del Diablo, que era una telenovela de RTI Televisión, que ya no existe, RTI, y que mostraba justamente cómo llegó la Inquisición a Cartagena y lo supo dramatizar con el arte y con el teatro en un set de televisión. Es que eso no se da todos los días, por eso yo creo que sí estamos de luto. Julio César Herrera, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué cree usted que Fernando Gaitán cambió la forma de escribir novelas no solamente en Colombia, sino también en diferentes países de habla hispana? Creo que lo dije un poco al principio, es que la gente vea lo que pasa en la calle, eso que no quiere ver. Eso fue lo que Fernando nos dejó con sus historias. Y fíjense que no solo Fernando, porque Fernando igual agarró también legados. ¿Legado de quién? De don Bernardo Romero, por ejemplo. Pero a la par que necesitábamos un gran libretista como era Fernando, entonces necesitábamos también muy buenos directores, grandes directores como Pepe Sánchez o como Mario Rivero. Yo voy un poco a decir algo ahora, espero los críticos de cine no me vayan a señalar, pero miren, lo que está pasando con Cuarón ahora y con Roma es simplemente esos momentos maravillosos que nos dejó precisamente ver Fernando, ver Pepe Sánchez con sus historias, cuando veamos Don Chinche, lo que hace don Mario Rivero con La Posada, con Vuelo Secreto, con Betty la Fea, con innumerables comedias que él ha dirigido. Son esos momentos de vida, son esos momentos tan colombianos, tan nuestros, tan universales. Pero ¿dónde está el punto, profesor Sanabria? ¿En que no hay libretistas que escriben sobre eso o que no hay una audiencia que le gusten ese tipo de contenidos? No, es que nos avergüenza lo doméstico, lo cotidiano, el día a día, y estamos buscando los grandes temas. Y los grandes temas son tan banales y tan pasajeros y dejan de ser noticia a los 3 minutos, mientras que si se quema el arroz, eso es una tragedia. Julio César Herrera, para finalizar, porque el tiempo se me agota, también me llama la atención ese papel que usted tuvo en Betty la Fea. Usted era Freddy, era el inolvidable mensajero de Ecomoda. ¿Por qué cree usted que Fernando Gaitán le daba tanta importancia a los personajes de reparto? Llegó en un momento en el que cada una de las personas que rodeaban a Betty, rodeaban a don Armando, tenían el mismo protagonismo y generaban la misma importancia ante los televidentes. Bueno, pues mire la otra cosa importante, que hoy por hoy no sucede por el ritmo vertiginoso de la televisión o las plataformas en internet, y es que Fernando tenía también esa magia de poder escuchar a la gente, y como nosotros íbamos grabando día a día, ¿cierto? Íbamos al día, casi que al aire, por no decir al aire, Fernando veía lo que ocurría en tiempo real con la gente y con los personajes. E íbamos creando las historias y estos personajes se iban fortaleciendo en la medida en que la gente misma los iba alimentando. Y miren que hoy por hoy nosotros tenemos nuestra obra de teatro, que está Betty la Fea en teatro, y ha sido maravilloso porque es como si el tiempo no hubiera pasado, es como si 19 años y medio después
la gente llega a ver la obra como si hubiese visto un capítulo el día anterior. Y eso le pasa en este momento a quienes están siguiendo este programa a la noche y que están participando a través de nuestras cuentas de Twitter, recordando lo que representó cada una de estas series, que en últimas son el legado creativo, el legado narrativo que deja Fernando Gaitán. Julio César Herrera, actor colombiano, como siempre es un gusto contar con sus análisis, con sus opiniones y gracias por haber compartido este especial hoy aquí en el programa La Noche. Muchísimas gracias, buenas noches y reitero mi invitación a seguir creando y a seguir confiando en nuestras historias como él lo hizo. Antropólogo y doctor en sociología, Fabián Sanabria, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jefferson, es un placer y qué bueno recordar a Fernando Gaitán, estar de luto por él, por su legado y que haya libretistas como él en Colombia, porque talento sobra. Todos nuestros televidentes, muchas gracias por habernos acompañado en este especial periodístico. Hoy rindiendo un homenaje a Fernando Gaitán, a este compañero que lastimosamente y de manera intempestiva, un colega, se nos ha ido de manera fulminante, un paro cardíaco acabó con su vida. Nos pueden seguir escribiendo en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.